reflexionaba anoche sobre una cierta sorpresa que nos tomó cuando dice, bueno, no, el caso de ustedes va a ser presentado. Sí, tal vez sea un caso, no sabemos de qué, pero sea un caso. Yo trataré de ser breve. Yo, Lichi Mendoza, vengo de una ciudad donde viví en mi infancia, viví la diversidad sin pensarlo, sin saberlo. Permítanme esta expresión en francés, una diversidad avant la lettre, ¿no? Porque en el centro del Chaco la coexistencia más o menos respetuosa, más o menos tensa, ha sido muy marcada, porque nuestra provincia no es un mosaico de culturas, no es un crisol de razas, es en todo caso un pluriverso, donde nuestra identidad es el resultado de los aportes de los pueblos indígenas, de los inmigrantes, de los hijos y nietos de inmigrantes criollos, y realmente conforma ese pluriverso. Chaco tiene características muy específicas. Eso por un lado. ¿Por qué en el Chaco a veces y no en otros lugares? Volviendo a aquellos recuerdos de la infancia, no era inhabitual encontrarse con un indio, se le decía en la época, no existían otros términos, con un eslavo que apenas hablaba el castellano, con muchos paraguayos. Estaban los españoles y los italianos, pero había mucha inmigración pre- y post-Segunda Guerra, justamente de Europa Central. Entonces, eso por un lado. No digo que todo haya sido idílico, no, mentira. Digo que era la realidad con la que uno se encontraba en la escuela, se encontraba en la calle, en el mercado, en los templos. Imagínense una ciudad pequeña, 60.000 habitantes. Pero también esta provincia tiene otra característica, ya dejemos de lado una cuestión personal, pero que hace a la historia, que es que por pragmatismo o por convicción decidió trabajar en el marco de la reparación histórica para con los pueblos indígenas antes de la constituyente de 1994. Justamente hace un mes celebramos la sanción de la ley, el 30º aniversario de la sanción de la ley del aborigen chaqueño, un poquito posterior a la de Formosa. En ese momento, dos consecuencias inmediatas de un largo proceso de luchas, tensiones, porque el Chaco fue víctima, ¿no es cierto?, de la campaña de la conquista del Desierto Verde. No es momento, pero hay que tenerlo en consideración. Bueno, intento de genocidio, intento de exterminio, bueno, luego vino la asimilación y después procesos bastante complejos que culminaron en la demanda, exigencia de los pueblos o de los representantes de los pueblos indígenas en el año 1987 de la educación bilingüe intercultural. Hoy le agregaron los colegas indígena. En esa ley, la 3258, uno de los reclamos, uno de los capítulos de la ley era
además de salud, vivienda, tierra, educación. Y es así que se produce o se crean las dos primeras instituciones en el Chaco. Una que era de educación primaria y de adultos, alfabetización, y la otra el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, CIFMA, donde justamente se da esa formación, pero con un programa muy específico, porque en ese momento no había niños, adolescentes, jóvenes indígenas egresados de la escuela secundaria. Entonces se arma ese programa, se construye, era intensivo, era necesario salir, ¿no es cierto? Y media jornada se dedicaba a un bachillerato acelerado y otra media jornada a la formación para la modalidad aborigen. Bueno, y así llegamos, bueno, pasó el tiempo, pasó un tiempo que parecía que no pasaba nada. ¿Qué pasaba con los indígenas? Bueno, durante 16 años, la educación bilingüe intercultural, me hago cargo de lo que digo, entre una especie de meseta. Pero aquí que la educación, esa educación que sirve para disciplinar sujetos, formar ciudadanos, también es el germen de la revuelta. Pasó que nos encontramos con desafíos al comienzo de la gestión, ya en diciembre, y en febrero un grupo de indígenas y criollos comprometidos con la causa se presentaron en la Subsecretaría de Educación, en el Ministerio de Educación. Yo era subsecretaria de Educación, justamente para preguntarnos qué iba a pasar. Pero todo esto tiene una explicación, porque nada ha sido magia. A los pocos días de asumir, el entonces gobernador Capitanich declara la emergencia habitacional, sanitaria y educativa de las comunidades indígenas. Todo esto derivado, esta emergencia, derivado de un planteo hecho por el entonces Instituto del Aborigen Chaqueño y un fallo de la Corte Suprema, que aún no se ha terminado. Bueno, no es que no se ha resuelto, porque sí podemos decir que hemos avanzado, creo que bastante, aún falta mucho. Bueno, esto nos lleva a que, bueno, iniciamos un trabajo conjunto que sería un poco largo de explicar, pero y sobre todo hoy aquí sí puedo nombrar 3 o 4 logros muy importantes a nuestro modo de ver, como la oficialización de las lenguas indígenas a nivel legislativo, la sanción y posterior reglamentación de la Ley de Educación Pública de Gestión Comunitaria, es decir, gestión comunitaria que es coadministrada entre el Estado y un consejo comunitario. Además, la profesionalización de los auxiliares docentes aborígenes, aquello que trabajamos Osvaldo, cuando estaba la coordinación de IB, trabajamos, bueno, si los astros no se desalinean, termina este año. La construcción de infraestructura también, porque eso es todo muy lindo, pero bueno, ¿dónde? Además de cómo, ¿dónde? Y por otra parte, además de los edificios más pequeños, sí, hemos avanzado en la
consolidación de la idea de centros de estudios e investigación, pequeños complejos para cada uno de los pueblos. Ahora nos estaría faltando para, que ya estamos se iniciaron los trámites burocráticos para el pueblo huichí. Y así podemos podemos decir que hemos avanzado también, no todo lo que quisiéramos, pero sí en la publicación de material didáctico, también muy recientemente, pero ya está recientemente en realidad no es tan reciente, recientemente fue que se presentó algo que nos interesa en particular, que es justamente el interpretariado en lenguas indígenas a través del Instituto Superior de Lenguas Chaco. Me estaba olvidando de otro detalle cuyo mentor fue don Orlando Sánchez, que es los bachilleratos libres para adultos bilingües e interculturales, que realmente han sido un paso muy fuerte porque, bueno, hay toda una generación, en particular entre 25 y 40 años, que no ha accedido a la secundaria. Bueno, esto a lo largo y a lo ancho de la provincia, digamos, no tanto, pero bueno, se han creado los BLABI, como decimos nosotros. Además del CISMA, ahora hay 6 institutos más de formación docente, de institutos de educación superior, no necesariamente están destinados solo a la formación docente, con la particularidad que por una medida de acción positiva, sus rectores o rectoras son indígenas. En la actualidad existen en la provincia 29 directivos indígenas. Bueno, son todas políticas que se enmarcan en la reparación histórica, en la decisión ético-política, y por eso nosotros hoy sabemos todo lo que nos falta, sabemos todo lo que nos reclaman, pero bueno, nos parece un momento muy importante y celebramos este convenio que se ha firmado con la UNTREF para seguir avanzando, porque a veces pareciera que estuvieran enfrentados los mundos académicos y el de la política, y no debe ser así, porque no es así, porque todo es político. Entonces, me parece que empezar a trabajar, iniciar nuevos recorridos, justamente desde la complementariedad de cada institución, es un hecho auspicioso, porque hay un colega indígena que lamentablemente por problemas personales de salud de uno de sus hijos no pudo estar hoy acá, siempre se pregunta, siempre hace 2 años, ¿qué va a pasar con la educación bilingüe intercultural en 25 años? Bueno, y esos logros y todo lo que nos falta son objetivos y sueños, pero también un acicate para seguir trabajando. Y nosotros creemos justamente que a la fuerza, al empuje, al trabajo, al compromiso, acá nos acompaña uno de los referentes indígenas más importantes en materia educativa, que es Ricardo Mendoza. Quiero destacar, porque justamente es un referente, un líder, Mocoy, muy importante, joven, así que tenés mucho trabajo por hacer, Ricardo, junto a tu comunidad. Lo destacable del día de hoy es justamente celebrar que lo político y lo académico se complementen
en el marco de la reparación histórica y la interculturalidad crítica. ¿Para qué? ¿O por qué? Por una vida digna junto a los otros en instituciones más justas. Y eso solo se puede lograr complementando esfuerzos. No solo buena voluntad, sino esfuerzo, complementando decisiones políticas junto con conocimiento. Así que muchas gracias y esperemos seguir caminando juntos.